Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la obesidad. Generamos sí una pequeña encuesta con un par de preguntas y la verdad que las respuestas fueron bastante interesantes, mucha gente ha participado. La primera pregunta decía que se considera que es mejor para generar un resultado a corto plazo. ¿Sí? Dentro de las opciones hemos colocado si el entrenamiento o la dieta, la alimentación. Acá pensé que la mayoría iba a responder correctamente, ¿sí? Sin embargo, está ahí empate la respuesta sobre que el entrenamiento podría generar el resultado a corto plazo. Y la realidad es que si hacemos una comparación entre las calorías que uno puede gastar entrenando, ¿sí? En un entrenamiento clásico tradicional de fuerza, unas 300 calorías, ¿sí? Aproximadamente en una hora de entrenamiento, comparación con por ejemplo un HIIT que podríamos gastar en el mismo tiempo, quizás el doble o casi el doble en un entrenamiento en HIIT, lo cual es difícil de sostener una hora de entrenamiento en HIIT. Y si a eso lo comparamos, por ejemplo, con la alimentación, o sea, nosotros básicamente generamos una ingesta de calorías que está basada o debería estar basada, ¿sí? En el gasto calórico basal, haciendo los cálculos también por el gasto de calorías por actividad y demás, podríamos estar rondando en promedio entre las 1700 calorías y aproximadamente las 2500 calorías diarias, ¿no? Imagínense la diferencia, o sea, qué impacto tiene la alimentación, ¿sí? Sobre nuestras calorías diarias, básicamente. La pregunta era esa, ¿no? Obviamente que el efecto a corto plazo tiene que ver mucho, ¿sí? Con la alimentación. O sea, es más impactante la dieta, ¿sí? Que esté bien calculada, bien hecha, ¿sí? Saludable. Tiene mucho más impacto a corto plazo que el entrenamiento. Yo, para reducir mediante el entrenamiento, debería tener, digamos, una constancia, sí, muy importante, y por otro lado, que asimismo yo tenga una constancia y haga todo perfecto. Quizás el gasto de caloría y la pérdida de peso producto solo del entrenamiento sería un poco pobre en comparación a lo que puedo mejorar mediante la dieta. ¿Sí? Esto, ¿sí? A corto plazo, que responde la primera encuesta. En relación a la segunda pregunta, que decía que cuál de las dos opciones, si el entrenamiento o la dieta era mejor a largo plazo, y esta obviamente que es el entrenamiento, porque básicamente lo que nosotros tenemos que hacer o buscar cuando hacemos esta planificación, quizás sean las dos cosas, ¿no? En principio, digamos, lo que hace la alimentación es generar una pérdida de peso, normalmente producto de una pérdida de líquido, ¿sí? Porque si uno baja los hidratos, automáticamente lo que sucede es una pérdida de peso producto de una eliminación de líquidos, ¿sí? Quizás no tanto de una pérdida de grasa corporal. Sabemos que la pérdida de grasa corporal por semana es bastante poco y puede rondar, en el mejor de los casos, unos 300 gramos semanales en relación a la pérdida de grasa real, y a eso se le arrastra los hidratos, el líquido. Por eso uno podría llegar a perder, ¿sí? Por semana 1 o 2 kilos en el mejor de los casos, ¿no? Recordemos que esto, digamos, el peso corporal está influenciado por el líquido, y en el caso, por ejemplo, del hidrato, hay una relación de 1 en 3 o 4 gramos, o sea, cada gramo de hidrato se relaciona con 3 o 4 gramos de líquido. Entonces, si yo pierdo producto de hacer una reducción de hidratos, seguramente voy a perder, sí, bastante peso corporal. Peso corporal no es lo mismo que grasa corporal. Entonces, lo que hace a largo plazo, el entrenamiento genera resultados mucho más efectivos y notorios que la dieta. Que justamente la siguiente pregunta tenía que ver con cuál de los factores era, digamos, más difícil de sostener en el tiempo, si el entrenamiento o la dieta. Si hacemos una dieta que sea restrictiva, va a ser un poco complejo sostenerla en el tiempo. Eso va a tener que ver mucho con los hábitos, pero obviamente que la persona que está con sobrepeso o obesidad, justamente lo que no tiene son hábitos, por eso está con sobrepeso o obesidad. O sea, que quizás cualquiera de las opciones les sea un poco compleja de sostener. Siempre el objetivo de generar un plan de alimentación que sea sostenible, quizás con algunas restricciones,
como, no sé, yo siempre digo, si hay que restringir algo tiene que ver con las grasas, los aceites, las gaseosas, y quizás algunas otras cosas se puede negociar en la cantidad, ¿sí? Independientemente del tipo de dieta que quieras hacer, lo importante es que sea hipocalórica. No importa si haces ayuno, no importa si haces cetogénica, no importa, hagas lo que hagas. La dieta solo va a funcionar cuando sea hipocalórica, ¿sí? Y después diferentes estrategias de qué momento a consumir y lo demás, pero bueno, eso es un poco más detallado. La última pregunta tenía que ver con qué se consideraba que era mejor al momento de reducir el peso corporal. Y cuando hablamos de reducir, es cierto que son dos cosas diferentes: reducir el peso corporal, reducir la grasa corporal. O sea que uno podría reducir el peso corporal y quizás en algo muy notorio de manera semanal, pero en cuanto a la grasa corporal que sea muy pobre, y eso es cierto. Entonces, haciendo alusión a esto, para la mejora de la condición de salud también, vamos a hacer referencia a la pérdida de grasa corporal, ¿no? Y lo más importante es primero analizar cuáles son los efectos de la fuerza y cuáles son los efectos del cardio, que era justamente la pregunta. ¿Qué genera la fuerza en nuestro cuerpo y qué genera el cardio? Bueno, la fuerza en principio, ¿cuáles son los beneficios de hacer fuerza cuando uno pretende reducir el peso? En principio, porque obviamente tiene beneficios en el trabajo de la fuerza que van directa y exclusivamente a la ganancia de masa, ¿sí? También un beneficio que tiene que ver con la inhibición de la pérdida de hueso, que eso es fundamental en diferentes edades, ¿sí? Quizás no, a lo mejor no cuando son personas tan jóvenes, pero sí en personas por encima de 30 años yo recomendaría siempre un trabajo de fuerza semanal, independientemente del objetivo de pérdida de grasa. Ahora, en relación a la pérdida de grasa, bueno, el trabajo de la fuerza, como así también un trabajo de HIIT, genera beneficios en los glucotransportadores, con lo cual mejora la sensibilidad de insulina. Por otro lado, el incremento de la masa corporal, de la masa magra, también favorece al gasto calórico basal, a un incremento del gasto calórico basal. O sea, si yo tengo mayor masa magra en el tiempo, y esto aclaro porque esto no es inmediato, y quizás tampoco sea algo en cuanto a porcentaje tan grande, ¿no? Yo incrementando la masa corporal, la masa magra, a largo plazo, porque esto no lo puedo hacer a corto plazo, podría incrementar el gasto calórico basal y quizás también aumentar un poquito la velocidad del metabolismo, ¿no? Pero ¿cuánto? Aproximadamente podría, en el mejor de los casos, haciendo un incremento de buen volumen de masa magra, que no tiene que ver con masculinizar a una mujer ni nada por el estilo. Estamos hablando de algo, un desarrollo sí, dentro de las posibilidades y lógicas de manera natural. Podría incrementar mi metabolismo basal en un gasto calórico de 100 calorías extra, aproximadamente 90 a 100 calorías. Ahora, claro, estamos hablando de gastar 90 o 100 calorías extras en un cálculo normal de una persona que gasta 1700, 1500, 2000 calorías, si hombre o mujer. Eso va a depender del sexo, va a depender de la altura, del tamaño corporal. Ahora, es muy significativo gastar 100 calorías extras para una persona que gasta 2000 calorías. Si lo miramos desde ese punto, no. O sea, es poquito, digamos, ¿no? Sabiendo que en el entrenamiento quizás gastamos 350 o vamos a gastar 600 en una actividad, digamos, con menos pausas, así tipo HIIT o una actividad cardio. Ahora, claro, por otro lado yo hago este otro razonamiento. Si nosotros solo gastamos unas 300-350 calorías en una clase, pero recordemos que el gasto calórico basal es aquel gasto de calorías fuera de la actividad, así cuando yo estoy sentado, acostado, durmiendo, ese es el gasto calórico basal. Si yo puedo incrementar mi gasto calórico basal unas 100 calorías en relación a gastar unas 300 calorías entrenando, yo quiero las dos, ¿sí? Porque esas 100 calorías extra que empiezo a gastar, las gasto cuando no entreno, ¿sí? Entonces ahí sí cobra un poco de sentido, digamos, ¿no? Más allá de que, obviamente habíamos dicho los otros beneficios, básicamente lo más importante es el incremento de la sensibilidad de estos grupos transportadores como el GLUT4, no solo el trabajo de la fuerza, sino también el trabajo de HIIT, mejora a nivel cardiovascular,
eh, mejora a nivel de inhibición de la pérdida de hueso, que eso es súper importante porque hay cuestiones que no solamente tienen que ver con la estética, sino también con la salud, ¿no? Por el contrario, ¿cuál sería el beneficio de trabajar cardio? ¿Qué genera el cardio en nuestro cuerpo que me permite a mí generar una pérdida de peso a largo plazo, ¿no? O a corto plazo también y a mediano. Básicamente se trata quizás más por el lado del gasto de calorías diarias, ¿sí? Recordemos que si yo en un trabajo de fuerza puedo generar un gasto calórico de unas 300 calorías, 350, y en la misma duración, una hora de cardio, quizás vaya al doble, ¿sí? Donde si esa, porque hay muchas intensidades dentro de lo que se llama cardio. Yo podría hacer un cardio mediante un HIIT, que es alta intensidad, donde mayoritariamente voy a utilizar como fuente de energía los hidratos, pero también podría utilizar otra estrategia que es un FatMax, que justamente se llama FatMax porque es el punto máximo de oxidación de grasa, ¿sí? Entonces yo podría jugar con esas diferentes herramientas, no quedarme con una sola, y tener los beneficios de esas dos. Entonces quizás el cardio en principio en relación a las calorías gasta el doble de calorías en relación a la fuerza, pero claro, tiene muchos beneficios. Por ejemplo, con esto de que yo podría optimizar el uso de la grasa, es decir, si mi objetivo es bajar la grasa corporal, puedo hacer FatMax y basarme solamente, digamos, en el uso de la grasa mediante la duración de la actividad, ¿no? Hago una hora a intensidad FatMax, que sería más o menos entre un 50 y un 60% de la intensidad sostenida, continua, y eso me permite a mí, digamos, incrementar el gasto calórico desde las grasas, ¿sí? Recordemos que cuando yo entreno, mi cuerpo puede optar por utilizar las grasas, los hidratos y en algunos casos, que no es recomendable, las proteínas, ¿no? Bien, por otro lado, otro beneficio que tiene el cardio, si yo lo trabajo a alta intensidad, nosotros pensemos esto, en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que sucede cuando yo no entreno? Y bueno, una disminución del gasto calórico, que el entrenamiento de la fuerza lo incrementa, y obviamente que el trabajo de cardio también lo va a incrementar un poco. También el cuerpo pierde la capacidad de oxidar grasa, o sea, si yo no entreno, si soy sedentario, mi cuerpo va a optar más por los hidratos, que es lo que sobra, ¿sí? Porque normalmente una persona sedentaria mejora la utilización de los hidratos y pierde la utilización de las grasas, por eso se van depositando y se guardan como depósito y se genera obesidad. Entonces, el principal mecanismo para el uso de la grasa tiene que ver con, a nivel celular, ¿sí? La mejora, en principio del transporte, o sea, el trabajar el cardio me va a permitir a mí incrementar el transporte justamente de las células grasas para el posterior uso mediante la actividad. Dentro de eso también un incremento de la densidad, ¿sí? De las células que almacenan y utilizan las grasas, ¿sí? Entonces yo voy a mejorar ese mecanismo, ¿sí? Que me permite a mí llevar las grasas al lugar que se va a utilizar. Luego, en el lugar que se va a utilizar, me va a permitir incrementar la densidad de las mitocondrias. Las mitocondrias son las células, las únicas células que permiten absorber o tomar esos ácidos grasos libres, captarlos para luego utilizarlos. O sea, si yo tengo mayor cantidad de mitocondrias, mi cuerpo va a tener mayor posibilidad, ¿sí? De gastar energía. Con el sedentarismo se disminuye la densidad mitocondrial, con el entrenamiento se incrementan, y no todos los tipos de cardio lo incrementan en la misma magnitud. Está bastante comprobado que todos aquellos trabajos de alta intensidad, tipo zona de VO2, generan o son un estímulo, digamos, que generan mayor acidez intramuscular, y este estímulo genera a largo plazo, ¿sí? Un estímulo bastante suficiente para generar mayor densidad mitocondrial. O sea que el trabajo de alta intensidad a nivel VO2 genera muchos beneficios, ¿sí? Para incrementar esta densidad. Obviamente que a nivel cardiovascular nuestro cuerpo nos va a favorecer, pulmones, corazón, arterias, el hígado, todo el mecanismo se va a poner en funcionamiento para proveerme a mí de esta grasa que está almacenada
y que es muy útil utilizarla como fuente de energía e ir dejando los hidratos. ¿Sí? Es un proceso que lleva quizás más tiempo, pero básicamente, para redondear todo esto, yo podría reducir de peso de manera inmediata y volverlo a recuperar. Cuando se habla de ese famoso efecto rebote, tiene que ver con no haber generado adaptaciones. El efecto rebote solo viene cuando uno reduce de peso solo por haber hecho una dieta, ¿sí? No entrené. Si yo entreno, a largo plazo voy a generar adaptaciones, a mediano y largo plazo. Cuando yo genero adaptaciones, mi cuerpo aprende a utilizar la grasa, ¿sí? Optimiza el uso de la grasa y disminuye el uso del hidrato en diferentes intensidades, y eso me permite a mí no tener ese famoso efecto rebote, que se dice, yo dejé de hacer esto y automáticamente recuperé el peso corporal. Y claro, si yo no genero adaptaciones, lo más seguro es que mi peso se recupere de manera inmediata porque bajé de peso por restringir cosas. Solo basta que las vuelva a consumir para que se recupere el peso corporal. En cambio, cuando yo genero entrenamiento y genero adaptaciones, esas adaptaciones perduran en el tiempo, ¿sí? Le enseño a mi cuerpo a transportar, a utilizar, a metabolizar las grasas, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería la conclusión de todo esto? Que todas las herramientas son súper necesarias. Tengo que hacer fuerza, tengo que hacer cardio. Hay personas que son más respondedoras a un sistema, a otras más respondedoras a otra. Son diferentes herramientas, y dentro de lo que es fuerza, las áreas, dentro de lo que es resistencia o cardio, las áreas funcionales. O sea, hay muchas herramientas, diferentes estrategias, horarios. Bueno, yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un cardio en la dona que utiliza, digamos, en relación a lo que consume el cuerpo normalmente en un FatMax, quizás 1.5, 1.7 por encima de ese porcentaje. No es tanto, pero bueno, es negociable. Todas las herramientas son súper necesarias y no elijo quedarme con ninguna. Creo que todas son varias y hay que saber en qué momento, porque obviamente hay algunas cosas que no se pueden hacer juntas, o una va dependiente de la otra. Bueno, es un poquito más el uso de la fisiología, ¿no? Pero bueno, espero haber respondido todas esas preguntas anteriores. Estuvieron muy interesantes sobre la obesidad y el sobrepeso.